شلاملخ مريم مليف طيبوثة نارا عمناخ مريخات المنشي وموريخ بيت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. En realidad, yo siempre he estado en Alepo. Nací en Alepo. He sido también párroco de la catedral. Entonces soy hijo de Alepo. Pero cuando supe la noticia de que me habían elegido arzobispo de la diócesis de Alepo, me vino un grandísimo terror, incluso habiendo vivido allí anteriormente. El terror, digo entre comillas, porque era todavía joven, con todos estos problemas y en un momento histórico, en la historia de la diócesis de Alepo, de todo Siria. La cosa que tengo en el corazón, como obispo, es que nuestra gente tenga la fe, la verdadera fe, porque estos momentos difíciles no deben pasar sin ver el punto positivo en su vida y en la vida de la Iglesia y de la eparquía. Esto lo tengo en el corazón. ¿Cómo vivir nuestra fe como cristianos en esa zona del mundo tan crítica? El Señor lo sabe hacer si nos ve con el corazón abierto para acoger su gracia. En cambio, en otras zonas del norte de Siria, porque nuestra diócesis se extiende hasta Irak, pero no hay muchos maronitas. Yo soy obispo maronita. Todos los que estaban allí han huido o han vuelto a Alepo o a otros lugares, en la costa de Siria, por ejemplo, que es más pacífica. Sí, prácticamente cuando la guerra estaba en un punto feroz en Alepo, yo estaba con ellos, estábamos todos juntos. En sí, Alepo está dividida así, dividida en barrios donde están los cristianos, todos nosotros, pero también los musulmanes. Pero se sabe que esta zona es de mayoría cristiana. Gracias a Dios, estas zonas nuestras, con otras zonas de la ciudad, están bajo el dominio del gobierno. Los fanáticos, los yihadistas, no han entrado en nuestros barrios, así que nos mantuvimos juntos. Yo tenía acceso a todos, a toda la gente, excepto algún barrio donde estaba algún francotirador que disparaba, porque casi el 60% de Alepo estaba en manos de los yihadistas, o el 70%. Estos se asentaron allí, así que ya no teníamos más agua, porque su emir se asentó en la central del agua y cerró el grifo. Así de simple. Y si alguien del ejército o de por allí se atrevía a hacer algo, ese había sembrado todo de bombas y tenía a todo el mundo amenazado con hacerlas explotar. Nosotros ayudamos a repartir el agua del pozo de los franciscanos, de los frailes menores que están justo al lado del obispado. Así que rellenamos de su pozo y repartimos con aljibes a la gente o con bombas en las cisternas. En resumen,
Han sido momentos así los que hemos vivido. Es inimaginable cómo sobrevivir sin agua. Un vaso de agua era un sueño, pero qué humillación, qué humillación. Esto es por poner un ejemplo. También el ducharse. Tenía el lujo de ducharme con 1,5 litros de agua. Tienes una botella de agua y, por supuesto, sin derrocharla, te pones de pie teniendo debajo un recipiente y luego la rehusas. En resumen, han sido momentos humillantes. La corriente eléctrica la hemos olvidado por 6 años. Si no hay generadores eléctricos, y aunque hubiera, luego aún así tendrías que pagarlo. Y con toda esta pobreza puedes pagar para tener 2 amperios. 2 amperios te dan para 2 bombillas. Pero la lavadora, la plancha, el ascensor, todo esto, nada. Pero, como dije, estábamos juntos para compartir toda la vida. Por falta de carburante, de gasóleo, de todo, de gas. Todavía ahora estamos en la misma situación. Hay agua, la electricidad, gracias a Dios, viene 3 horas sí, 3 horas no, y eso está muy bien. Pero las otras cosas... Estamos sin gas, gasolina, gasóleo. La cosa que de verdad destruye el corazón son los enfermos, porque ellos, toda la gente se ha vuelto pobre, esto es evidente, con esta guerra. Y por eso, para hacer una intervención quirúrgica, por ejemplo, de corazón, y poner un stent en este caso, se paga una cifra astronómica, aunque vendiera su casa, por decir algo, no sería suficiente. Allí la Iglesia, con la ayuda de nuestros hermanos que están en Occidente, en todo el mundo, nos ayudan a sostener un poco todos estos casos de enfermedades, de educación también, de alquileres, de miles de cosas que la gente viene a pedir. Tocan a la puerta del obispo, porque el obispo para nosotros en Oriente es un cabeza también social. Y a quien le falta algo enseguida viene al obispo y le dice: Excelencia, me han echado de casa porque no pago el alquiler. ¿Qué hago? Pues coge esto y vete a pagar. Excelencia, mi hijo se ha ido, se ha quedado allí porque tal cual. ¿Qué necesitas? Es así. Y el Señor nos da esa gracia de estar, de hacer todo lo posible. No podemos resolver todos los problemas. Yo muchas veces me quedo pensativo para ver cómo hacer. No sé cómo hacer para todo esto y esta es la situación. Cuando Alepo fue liberada, poco antes de la Navidad, 10 días antes de la Navidad de 2016, nosotros nos habíamos preparado para celebrar la Navidad, porque nosotros, los maronitas, nuestra diócesis maronita de Alepo, desde 2012 no celebra en la catedral porque estaba medio destruida. Nosotros tenemos solo 2 iglesias. Así que una vez nos encontramos una iglesia de los bizantinos, de los caldeos, de las hermanas franciscanas que están allí. Así que habíamos preparado ya todo para la Navidad, el modo y el lugar. Cuando fue liberada Alepo, dije, no, esta es una gran alegría, hay que celebrarlo, aún sin techo, con todo en ruinas. Todo, encima de todo, tomamos esa decisión. Hacía frío, nevaba, pero todos los jóvenes, veías a los scouts, los otros jóvenes de la parroquia, todos se pusieron a hacer el Belén con maderas rotas.
Fue una celebración histórica, histórica para mí, histórica también para todos. Para la gente fue la primera vez que podía entrar en la catedral. Antes entraba y lloraba, luego reía, lloraba por el estado de la catedral. Luego, durante la celebración, cuando en la misa llega el momento en el que se pone al niño Jesús en el Belén, cuando puse al niño Jesús en el Belén, todos a la vez reían, lloraban, aplaudían. Yo tampoco podía contenerme, lloraba, estaba muy emocionado, Y hasta ahora se recuerda ese momento histórico que daba una esperanza nueva. Aún haciéndolo de esta manera un poco loca, porque hacía frío y además no se sabía si se iba a caer algo, o a lo mejor una piedra que no lo iba a sujetar o algo. De todas formas lo hicimos. Era un signo de esperanza. Pero durante todos los años, aun cuando Alepo estaba ocupada, nunca se pararon las celebraciones. También en otras iglesias, en capillas, algunas veces en casas, en los bloques de las familias que se agrupaban, a veces en casas que fueran un poco más grandes, y venían los vecinos de la casa y se celebraba. Había un sacerdote nuestro que iba a celebrar a las casas, porque la oración es lo que nos sostenía. Pero ahora que estamos un poco más en paz, desafortunadamente se olvidan esos momentos, se olvida al Señor desafortunadamente. Quisiera hacer una pequeña consideración en Alepo y en estos barrios cristianos. Los yihadistas no han entrado, así que no había una verdadera persecución hacia los cristianos de Alepo. Pero algún habitante de Alepo que estaba en los límites de los barrios de los yihadistas, que se habían asentado en las periferias, allí sí que algunos han tenido problemas y persecuciones. Pero los cristianos más perseguidos han estado y están en el noreste, en Hasake, en Kamishli, Ramaslin, donde todavía hoy se combate contra Turquía, contra los kurdos, el ISIS u otras denominaciones semejantes. Allí había 30 aldeas cristianas que han sido perseguidas y en las que se han echado a todos. De todas formas, algunos de Alepo sí que han sufrido estas persecuciones. Me acuerdo de un parroquiano nuestro que era profesor de filosofía, de árabe, de lengua árabe, pero vendía alcohol porque, los hijos pusieron una tienda y luego se fueron. Y le tocaba a él seguir con el puesto. Pues vinieron esos yihadistas y le cogieron. Era un hombre de 72 años. Le metieron en el maletero a él y a otro. En el maletero de un coche, 2 hombres en un maletero. Hizo un viaje de 2 horas con baches en la carretera. Llegó con todo. Luego le hicieron esperar 24 horas dentro de una jaula. Lo insultaban. Era terrible.
cristiano, cristiano. Dijo, recé el rosario más largo de mi vida, 24 horas rezando el rosario continuamente. Luego al final le llamaron delante del emir, el que tiene que juzgar si tiene que morir o no, y este le dijo, ¿tú, cristiano, vendes alcohol? Dijo, sí. ¿Por qué vendes alcohol? Está a disposición. Quien quiere bebe, quien no quiere no. Luego, después de hablar nuestro feligrés, este hombre dijo, pues, emir, que sepas que yo te quiero. El otro le dijo, ¿tú me quieres? Después de... Es que, ¿sabes por qué? Mi maestro me ha enseñado a quererte. ¿Quién es tu maestro? Jesús. Porque Él nos enseñó a quererle a Él, a Dios, a Alá. Porque nosotros en árabe decimos Alá, pero no es la Trinidad. Nosotros tenemos la Trinidad, ellos no la tienen. Y nos ha enseñado a amar a los demás, también a nuestros enemigos, y tú eres mi enemigo, y por eso te quiero. Por eso mi maestro ha sido colgado de una cruz. Para ellos la cruz es otra cosa. Vete, no te quiero ir más, le dijo. Pues a ese le liberaron. Ha sido una cosa increíble. Además recuerdo otro feligrés nuestro. Este pobrecillo no oye bien. Pues le cogieron, él es carpintero, le atraparon en la calle, pasaba por allí y él también les estuvo enseñando. Dijo, les he dado una catequesis de alto nivel. Y él no es que sea muy docto, ¿no? Pues ellos empezaron a preguntarles sobre los cristianos, sobre Jesús. Le dijeron, vosotros sois incrédulos. No, nosotros rezamos. ¿Y qué rezáis? Rezamos a Dios, a nuestro Dios. ¿Y quién es vuestro Dios? Y nos dijo, empecé. Él nos ama, nos quiere y nos ha enseñado a querer. Y empezó a meterse con ellos un poco, claro. Pero vosotros, pobrecitos, que no tenéis, en fin, ¿por qué hacéis esto? Un tercero. Este no era muy practicante, era un armenio. Este nos contó que él era taxista, es decir, que viajaba. Dijo, me cogieron solo porque era cristiano, por mi nombre. Dijo que le obligaron a salir del coche, le pusieron la cabeza en el suelo y el cuchillo en el cuello. Le dijeron, tú o reniegas de Dios o te matamos. Y nos dijo, sin pensar en nada, dije, vale, tú puedes quitarme la vida, pero no puedes quitarme a Dios ni a la fe. Nos dijo, yo no voy mucho a la iglesia, sé rezar el Padre Nuestro y el Ave María, pero no se sentí esa adhesión a la fe. Y a este también le dejaron. Él mismo nos lo contó, no le degollaron. A otros sí, les degollaron. En realidad, los martirizaron. Están siendo momentos... Nunca hubiéramos pensado que nos iba a suceder algo semejante. Nosotros hablábamos de los antiguos mártires. Hablábamos casi de un ideal al que no se puede llegar, que no se puede alcanzar. En cambio, siempre hay gente que es atacada de esta manera. No, el martirio es una cosa actual. Y todos nos tenemos que preparar al martirio, que es una cosa, no diría bonita,
pero allí está el nudo donde de verdad uno experimenta su fe. Últimamente, en el noreste de Siria fue martirizado un sacerdote armenio, Padre Josep. Él estaba viajando en el coche. En el coche estaba escrito Parroquia Armenia de Hasajek. Entonces, los del ISIS, con una motocicleta, le adelantaron, le pararon, le dispararon a sangre fría y luego se fueron. Después el ISIS declaró que había sido su responsabilidad. Ahí la cuestión no es del ISIS como Estado, entre comillas, Estado Islámico, porque no existe solo el ISIS. Hay miles de bandas, miles de denominaciones, siempre con el mismo ideal fanático. Entonces, pues no hay diferencia sustancial en si perdura el ISIS todavía o no. De todos modos están. Por ejemplo, el ISIS no estaba en Alepo, estaba el Jabhat al-Nusra y con él cientos de bandas unidas, solo que cambian el nombre de la banda. Pueden llamarse Tzinki, Din Tzinki, Saif el-Islam, en fin, son algunos nombres de bandas. Pero creo que el ISIS está, aunque bajo otro nombre, pero pienso que antes o después terminará la cuestión de este yihadismo, de este fanatismo, de estos ataques, porque están provocados desde fuera, desde fuerzas internacionales, desde los grandes. Por tanto, llegará un momento en que habrán concluido su trabajo como instrumentos y entonces a este instrumento se le quitará de en medio, o matándolo o devolviéndolo al lugar de donde había venido. Porque hay tantos que han venido. Hay sirios entre ellos, pero muchísimos no son sirios. Están pagados y son mercenarios. Les han lavado el cerebro para que vengan a combatir pensando que están defendiendo a Dios. Como si Dios tuviese necesidad de ser defendido por el hombre. Es así. En la televisión, uno estaba contando, después de haber sido capturado por el ejército sirio, le preguntaron, ¿dónde está la mezquita de Al-Aqsa? Esa mezquita está en Palestina, en Israel. Pues este pensaba que estaba aquí, y combatiendo en Siria pensaba que estaba en Tierra Santa. Eso está aquí. Tú tienes que combatir para liberar la mezquita. Esta era la situación. Con esto acabarán antes o después. Basta ya de este fanatismo. Son cosas que verdaderamente nos superan. Primero debemos ser luz en este mundo. Después, quien ve, ve. Quien no ve, no ve. Esperemos no apagar la luz para siempre. No creo. Las cosas que hemos aprendido con todo esto, sea de las persecuciones, sea de la guerra, de los efectos de la guerra, yo personalmente he aprendido que todo es vano, vanidad de vanidades, todo es vano.
Verdaderamente nosotros corremos detrás de 1000 cosas en esta vida y nos afanamos. Pero al final todo es una cáscara. Aunque la cáscara sirve, pero la esencia, el núcleo, la cosa buena es la que es importante. Yo siempre ponía este ejemplo. Un ricachón que tenía una habitación. Podemos pensar en un ricachón que tiene una habitación llena de oro, pero no tiene ni una gota de agua. ¿Qué puede hacer con el oro si no puede ni siquiera comprar? Entonces, ¿qué hace con el oro? ¿Lo exprime para beberlo? Es un metal. Son ladrillos de metal, solo eso. Solo lo digo para explicar, como una primera lección, solo el Señor cuenta. Todo lo demás es vanidad. Luego, la segunda lección es la conversión diaria. Porque a base de... También el miedo hace algo positivo. Cuando salgo de casa y no sé si volveré o no, instintivamente me sale arrepentirme, prepararme para la otra vida. Por lo tanto, el acto de contrición, el Padre Nuestro, el Ave María, confesiones frecuentes. Por consiguiente, es la conversión perpetua, diaria. Además, agarrarnos a la esperanza. La esperanza es el ancla que se pone. Con cualquier viento, cualquier ola que venga, la nave se queda sana. La esperanza es la que nos falta de verdad. Muchas veces en la vida, porque trabajamos y no sabemos por qué, o por qué no trabajamos. ¿De qué sirve que yo tenga todas estas riquezas? ¿De qué sirve hacer penitencias, hacer mortificaciones, si no tengo la esperanza? Si tengo que salir por esta puerta, tengo que caminar ahora y en esta dirección, entonces la esperanza guía todas mis acciones, toda mi habilidad para andar en esta dirección. Además, la Santa Virgen María es la que, como dice esa oración, es la que nos protege bajo su manto. Es una cosa verdaderamente... La Virgen es la vencedora siempre. Quien está debajo de su manto no tiene que tener miedo de nada, aunque muera. Porque además la muerte es una parte de la vida. Si no se muere, no se vive. Son lecciones fuertes que hemos aprendido, aunque no todos las han aprendido. Yo le digo a nuestros hermanos que están bien, que no viven en guerra, gracias a Dios, que tienen paz, que tienen seguridad, que no hagan como dice el Salmo, ahora no me acuerdo del número, el hombre en la prosperidad no entiende. La prosperidad nos quita la sensibilidad para con Dios, para con los otros, porque el deseo de tener no se agota nunca. También en los niños lo vemos, todos con teléfono móvil. ¿Haciendo qué? Quizás son hombres de negocios y tienen que estar preparados para responder. Nada, quieren siempre el más nuevo. En la prosperidad se ven las cosas superficialmente.
se convierte en el dios Mammón. En cambio, en la pobreza, en la carencia, se ven las cosas más allá. Se ve cómo Dios se ha hecho pobre por nosotros. Además, le digo a todos nuestros hermanos que piensen en sus hermanos que están en Oriente. La Iglesia tiene 2 pulmones, uno grandísimo, gigante, en Occidente, gracias a Dios, y uno pequeñísimo, muy pequeño, que está en Oriente. El cuerpo necesita 2 pulmones. Ese pulmón de Oriente se está haciendo aún más pequeño. Esperemos que después de no sé cuántos años no se extinga, porque humanamente hablando, según las reglas de las matemáticas, está oscuro. Pero el Señor puede cambiarlo todo. Es la esperanza. Esta es la esperanza. Pero digo a nuestros hermanos de Occidente, del pulmón de Occidente, que piensen en el de Oriente, que recen por la Iglesia en Oriente, porque necesitamos bastantes oraciones y de hacer lo que puedan, también sosteniendo para estar un poco mejor en la vida, para poder estar allí, con un pensamiento buenista, aunque dicho con buena intención, Se invita a salir de allí a todos los cristianos. ¿Por qué estáis todavía allí? Dicen, venid, os acogeremos a todos. Eso no está bien. Esto es un problema muy serio. No podemos vaciar el Oriente de cristianos, la tierra de Jesús. Ahora hay un 1 o 2%, también en Siria, y el 1 o 2%. Esto no es normal. Por lo tanto, apoyemos el que se mantengan allí, el fortalecerles un poco más. Esto es lo que puedo decirles a nuestros hermanos y a nuestros cristianos del mundo. El rezar por nosotros siempre y que permanezcamos unidos en la oración. Gracias.